Retomamos entonces, y gracias Guillermo por acompañarnos en el programa, gracias Natalia por dedicar el tiempo al programa. Y retomando lo que decíamos al presentar el programa, pareciera ser que la ley de medios está como borrado del escenario nacional. ¿Cuál es el verdadero estado que hay esto, más allá del conflicto con Clarín? Bueno, yo creo que de todas formas no diría que está borrada. Evidentemente la efervescencia que tuvo en el año 2009 y 2010 no podía mantenerse, ¿no? Pero si comparamos con la historia de las discusiones públicas sobre este tema en Argentina, hoy se habla mucho más de medios y de política de medios que hace 10 o 15 años atrás. Entonces yo creo que ese es un saldo positivo en todo caso, ¿no? Claro. El tema de la comunicación, el tema de la comunicación es muy importante porque cotidianamente nos dedicamos a los medios de comunicación, cotidianamente la población consume medios de comunicación y entonces es importante comprender que esos medios que consumimos habitualmente no llegan por arte de magia, llegan porque hay una política, una economía que permite que esos canales existan. En ese sentido, me parece que esa primera, mantener la discusión, a pesar de los grandes medios de comunicación que quisieran eliminarla de plano, es absolutamente positivo, aun cuando coincido contigo en que evidentemente hoy el debate es menos significativo que hace 2 años. La ley está en vigencia. Lo primero que tenemos que decir es que formalmente, yo diría que el 99,9% de la ley está en vigencia. Lo cual no quiere decir que se cumpla. Son dos cosas distintas, ¿no? Una es que la ley esté en vigencia, otra es que después sea efectivamente cumplida. Hay una polémica importante, como es sabida por todos, en relación al artículo 161, que siempre yo lo remarco mucho, porque es un artículo transitorio de la ley. O sea, siempre digo, nunca puede ser que un artículo transitorio sea más importante que lo que no son transitorios. Si es transitorio es porque no era tan importante, pero de hecho el artículo ese, cuando se cumpla el plazo, desaparece de la ley. O sea que no es un artículo tan significativo. Lo importante es cumplir el resto de la ley. Claro. Y no ese artículo. Ese artículo también, quiero decir, pero no veo ahí una... Ahora, lo que está ocurriendo es que, estando en vigencia la ley, y esto sí es un tema que hay algunas partes que se han cumplido y muchas otras en las cuales, vamos demasiado despacio y a algunos nos gustaría que... Y el gobierno tiene herramientas y no tiene que ver con que la justicia, decida algo, no, depende del gobierno poner en funcionamiento esa parte de la ley. Antes de entrar en esos detalles, todo esto que estamos hablando acá, ¿cómo se ve desde la universidad, Natalia? Bueno, la universidad me parece que fue una parte importante del debate, digamos, tanto en la elaboración de la ley como en la discusión y el debate que se generó. Yo coincido con Mastrini en esto de que se convirtió en un tema de discusión, pero sobre todo un tema de discusión a nivel social. Bueno, no es solamente que los especialistas de la comunicación o quienes militan políticamente empezaron a tomar el tema de la ley de medios, sino que también la sociedad en su conjunto empezó a discutir el tema de la comunicación como un tema importante. Ahora el problema que vemos nosotros desde los medios comunitarios es que la lentitud nos parece que es excesiva, o sea que una ley que está en vigencia pero que en realidad no se está aplicando y que 3 años de su aprobación es suficiente tiempo como para poder empezar a mostrar que algunos de estos medios de comunicación realmente han sido legalizados y que pueden avanzar y seguir creciendo. Hay una palabra que a mí me gusta mucho de cómo la define Damián Loretti, que tuvo bastante que ver, ¿no?, con la redacción de la ley, donde él hablaba de alegalidad, ¿no? Él decía que la situación de alegalidad que vivían los medios comunitarios al estar perseguidos, digamos, por la ley 2285, pero después quedaban medio frenados por los permisos provisorios y demás. Yo siento que hoy nuestra situación sigue siendo de alegalidad. Ese es el tema. Es decir, que la ley supuestamente nos promete, ¿no?, o sea, el 33%, que creo que eso es un enorme avance que esté planteado y que esté planteado en una ley, pero que no se sabe si ese 33% por ahora es un 33% que parece más de cotillón que real. Claro. ¿No? Te diría que veamos esto de los medios comunitarios, lo que se llama el tercer sector, o los medios que no buscan rentabilidad, un poquito más adelante. Dale. El tema de la concentración mediática, que vos sos especialista en esto acá, que se ven problemas en otros países de América Latina, ¿cuál es la verdadera envergadura de esta concentración? Bueno, la concentración es muy grande, podríamos decir que en todo el mundo,
Y dentro del mundo, América Latina tiene indicadores muy altos, más altos que los promedios mundiales, y en particular Argentina está entre los más altos de América Latina. Quiero decir, es una cascada en este sentido de concentración. Ahora, ¿por qué la concentración? Por empezar, obviamente la concentración es un fenómeno de la economía capitalista, de toda la economía capitalista. Lo que nosotros observamos es que dentro del sector de la comunicación hay algunas dinámicas económicas particulares, especiales del sector de la comunicación, que hacen que todavía sean más altos los niveles de concentración. Básicamente, explicándolo muy elementalmente, una cuestión de costos fijos muy altos, costos variables muy bajos. Esto hace que las economías de escala sean mucho más rentables que las pequeñas economías. Entonces, cuando esto es librado al mercado, el que tiene una economía potente siempre está en mejores condiciones de amortizar sus costos que los pequeños y termina ganándoles, digamos, es como una carrera desigual. Ahora, para nuestros televidentes, en términos políticos e ideológicos, ¿qué implica la concentración mediática? Bueno, efectivamente, ahí quería explicarlo económicamente porque esto es una tendencia natural, digamos, hay una tendencia natural a esto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo limitar y por qué limitar la concentración? O sea, frente a una tendencia natural, ¿qué se puede hacer? Justamente tratar de que no ocurra lo que naturalmente ocurriría y es limitarlo. Básicamente hay dos maneras de evitar la concentración. Por un lado, establecer límites. Legalmente, decir, bueno, no se puede tener más de tantos medios, que es una manera de frenar esa concentración. La segunda, que es la que yo creo que es mucho más conveniente, es estimular la diversidad, que es la otra manera de decir no a la concentración, y es mejor porque finalmente, con la primera vía, el tema que nosotros observamos es que puede haber varios grandes que más o menos digan lo mismo. En cambio, las políticas de diversidad ya no tienen que ver con la dinámica económica, sino con la cuestión de qué representaciones sociales son asumidas por los medios, y ahí sí, digamos, entra otro valor en juego, que es el valor de la diversidad cultural. Hay una suerte de homogeneidad incluso de la que acá se ve viendo los grandes medios, ¿no? Ahora una cosa, por ejemplo, yo lo que noto leyendo... Yo leo hace 40 años Clarín, cada vez me cuesta más leerlo, lo digo la verdad, porque las 20 primeras páginas se pueden tirar. Yo lo abandoné este año. A mí me interesa la parte internacional, pero finalmente uno lo termina leyendo todo. Pero uno ve cómo ha caído la calidad periodística y los errores y horrores, ya sean tipográficos. ¿Eso tiene que ver con la concentración o es un problema específico? Bueno, no, yo creo que no necesariamente. Creo que ha habido un factor, sí, de achicamiento de costos, de descuidado del producto, que no es necesariamente, al contrario, algunas teorías económicas dirían que un medio más fuerte económicamente estaría en condiciones de mejorar su producción, y no es lo que ocurre. Yo creo que ¿Cuándo fue que se echaron a los 300 despedidos, 200 o 300 despedidos eso fue en el la época 2000? De la Rúa, y ahí echaron a todo lo que fue el área de corrección de estilo, la echaron en esa época, a todos, o sea que no tiene corrección de estilo, Clarín. Yo creo que hay una cuestión de costos, y después que evidentemente también al embanderarse en una lucha político-ideológica, como la que está en este momento el Grupo Clarín con el gobierno, la producción periodística pasa a depender de la agenda que establece esa lucha. Entonces, eso se ve afectado necesariamente, y porque además cuando, digamos, los medios, no vamos a descubrir nada si decimos que los medios siempre tuvieron intereses económicos y políticos muy fuertes, pero lo que hacían era presentarlo bajo un manto de independencia y de neutralidad. Eso siempre que no tengas que subirte al ring. Cuando subís al ring y te enfocan todo, tu neutralidad es indiscutible. No podés decir que sos neutral cuando estás peleando en el centro del ring, ¿no? Cuando uno está abajo del ring, puede estar jugando por abajo. Entonces, ahora en el centro del ring, y yo creo que eso es lo que le ha llevado a que, digamos, y esto ocurre mucho, que muchos periodistas se han vuelto más fundamentalistas que el propio grupo en la defensa de la corporación. Y por lo tanto hay una manifiesta baja en la calidad periodística. Este es un programa de economía. ¿Cómo se mide en comunicación la concentración mediática? Y yo he visto por ahí en algún artículo una suerte de ratio de índice que habla del CR4. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, nosotros lo que es un índice básico que tomamos. En realidad nos gustaría trabajar con algunas otras cuestiones, creemos que hay algunos mejores, pero ¿qué ocurre? Hay una primera cuestión que es, que siempre recordamos, es muy difícil tener datos sobre los medios de comunicación, ¿no? Siempre decimos nosotros, los medios de comunicación que le reclaman transparencia a toda la sociedad son los menos transparentes, ¿no? Encontrar un dato de ganancia de las empresas, encontrar datos de facturación de las empresas es altamente difícil. Ahora algunas empresas están
cotizando en bolsa y por tanto tienen que publicar sus balances y se ha vuelto apenas más transparente este asunto. Pero ante años conseguir un dato de los medios de comunicación era imposible. Entonces, frente a la escasez de datos, nosotros lo que hacíamos era mirar dos cosas. ¿Qué porcentaje del mercado controlaban los 4 primeros operadores de ese mercado? Y lo hacíamos en 2 variables que suelen estar muy relacionadas pero que no dan exactamente iguales. Por un lado mirábamos qué porcentaje de la audiencia concentran y ahí el impacto es más de tipo en términos de contenido, diversidad cultural, y qué porcentaje de la facturación controlaban los 4 primeros, que ahí es claramente económico el control que estos medios... Parece que Cablevisión explica el 60% de la facturación del Grupo Clarín, ¿tanto es? Y sí, porque hoy en día, por empezar, porque Cablevisión es un medio de alcance nacional, o sea, está presente en prácticamente todo el país. En muchas ciudades del país, Cablevisión es directamente monopólico, o sea, es el único prestador de cable. Recordemos que además, en el caso argentino, hay una cuestión que es muy particular, que no se repite en ningún país de América Latina al menos, y es uno de los mayores del mundo, y es que el 80% de la población recibe televisión por cable. Lo cual es una cifra altísima, altísima. O sea, solo el 20% de los hogares argentinos no tienen... ¿Es muy desproporcionada en relación a otros países? Sí, salvo Estados Unidos, Canadá y algún que otro país europeo. En América Latina el resto de los países están por debajo del 50%. En algunos está creciendo, en Uruguay y en Colombia se está expandiendo la penetración del cable. En Brasil, por ejemplo, un referente económico muy importante de América Latina, está por debajo del 30%. Esto, digamos, marca que entonces es un público cautivo, dispuesto a pagar con un pago mensual, al cual además se le suma publicidad. Es un negocio muy fuerte el del cable. Perdón, ¿querías decir algo, aportar algo? No, me quedaba pensando en que estaría bueno por ahí que cuentes de qué cosas debería desprenderse Clarín a partir del 7 de diciembre, si es que el 7 de diciembre realmente significa que tengan que empezar a desprenderse algo y no interponen alguna otra medida que frene el 161. Vos decías esto era transitorio, ¿no? Pero son ¿cuántas licencias? 20 y tantas, ¿no? No, el límite son 10 señales de televisión y 24 de cable. Pasa que ahí hay algunas cuestiones que son también... ¿Quiénes otros tendrían que desprenderse de...? Bueno, ¿no? pero tomemos un caso para hacer claro, después vamos a los otros. Prácticamente todos los grupos económicos tendrían algo que desprenderse porque están todos excedidos. Pero lo que quiero marcar es una cuestión que sí es importante porque en general no se habla. Si bien podría ser forzado a desprenderse de algunas empresas, hay que recordar que el grupo tiene la potestad de decir a quién le vende. O sea, esto es importante, nadie lo dice, parece como que el grupo va a controlar a quién vende. No va, digamos, está obligado a no tener más medios que lo que pueda la ley, pero no quiere decir que eso lo tenga que vender al que lo obligue. A cualquiera, o sea, ¿no puede venderle a cualquiera? Sí, a cualquiera que él quiera, y que le pague lo que él considere razonable por eso. Claro. Lógicamente, lo que va a ocurrir es que, lo que puede decir es que en una situación de mercado pleno, los potenciales operadores van a ofrecer menos de lo que vale porque saben que lo tienen que vender obligatoriamente. Pero eso alteraría el precio, nada más. Con el tiempo que tiene puede crear sus propios testaferros. Bueno, eso ni hablar, después eso es otro tema. Entonces, la primera cuestión es que ellos van a vender lo que quieran. Después, que ellos, al tener multiplicidad de licencias que exceden, ellos eligen cuál es la que quieren vender. Concretamente, en la ciudad de Buenos Aires, lo que no se puede, digo, para poner un caso concreto y que se entienda, lo que la ley no permite es la propiedad cruzada, canal de televisión, distribuidora de cable. Entonces, o se queda con Canal 13 o se queda con Cablevisión en la ciudad de Buenos Aires. Claro, ¿qué ocurre? La lógica dice es que en ese caso lo que debería vender, de una lógica económica, pensando en la lógica del Grupo Clarín, es el canal de televisión. Porque ahora, después hay otro problema, se permiten 24 señales de cable. En la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, ¿cuántas licencias son? Porque uno puede contar. Ciudad de Buenos Aires una, Avellaneda otra, Almirante Brown otra, Quilmes otra, y bueno, y así, y ahí ya tenemos 24... O puede decir, área metropolitana de Buenos Aires es una licencia. Lo digo porque hay grupos empresariales que tienen una licencia para el AMBA y otras que tienen licencia por zona... Entonces, claro, ahí hay incertidumbre que dependerá cómo se interprete la ley para ver la cantidad de licencias que tienen que cumplir. Claro, si le dicen solamente la ciudad de Buenos Aires y Avellaneda es otra, ya... Por ejemplo, no podrá tener cable en Córdoba, en Rosario, en todos los lugares donde tiene. Por eso digo que ahí dependerá también de cómo evolucione la regulación. 2 preguntas para lo que quiera, y cortita porque tenemos que cerrar el primer bloque.
Es decir, ¿por qué todo el enfrentamiento es con el Grupo Clarín cuando hay otros grupos como el grupo de Vila Manzano, el de Pierri, Telefónica y otros? Y por otro lado, escuché decir por ahí que la concentración mediática hoy es más fuerte que lo que era en el 2008 y que es mayor, la incidencia es mayor en las provincias que acá en el centro del país. No, sin duda la concentración es muy fuerte. Yo no sé si nosotros la última medición que hicimos fue en el 2008, nosotros medimos cada 4 años, así que nos toca el 2012, veremos cómo evolucionó esto. Digamos, muy difícil medir y muy costoso medir la concentración, así que ahora hemos hecho 2000, 2004, 2008, nos toca medir 2012 para seguir esta lógica. No sabría, no diría que es mayor, sí que es muy significativa y sí que sin dudas, esto sí comparto plenamente, es que es mucho mayor en el interior que en la Ciudad de Buenos Aires y tiene que ver de nuevo con el mercado, tanto con el mercado de potenciales clientes que tiene el cable, o sea, mucha más población, como del mercado publicitario, que es mucho más grande. Es decir, esto también es una cosa que los estudios rápidamente marcan. A mayor tamaño de mercado, mayor diversidad posible. Cuanto más pequeño es el mercado, la diversidad de medios se achica mucho, porque no hay capacidad para sostener económicamente esa diversidad. En tu opinión, para ir cerrando este bloque, ¿por qué tanto énfasis con el Grupo Clarín y no con los otros grupos? Me parece que eso tiene que ver con la coyuntura y con los enemigos que el gobierno se está construyendo. Me parece que es mucho más fácil plantearse la pelea con un grupo económico, que es un grupo económico, que realmente avanzar en un proceso de democratización de la comunicación que en definitiva potencie la existencia de otras voces, que en otras coyunturas en este país no es lo mismo que existan canales de televisión en manos del movimiento social y los trabajadores que no existan. No, me parece que es plantar una semilla que puede tener un recorrido mucho más poderoso en el futuro. Entonces es un proyecto a largo plazo. Clarín hoy les permite construir un enemigo, discutir el Clarín, el campo, son los enemigos y esa lógica binaria es la que viene manejando el gobierno desde la pelea por la renta agropecuaria hasta para acá. Entonces me parece que es por ahí. Igualmente a mí me impacta mucho el nivel de discusión social que generó la ley de medios y el bluff que termina significando para los medios comunitarios, que estamos peleando y en definitiva reclamando que la ley de medios se aplique, pero que viene con una lentitud insoportable. Bueno, vamos a tratar eso en el próximo bloque, pero dicen que... Ahora dicen. Pero ahora dicen Clarín. Clarín. He escuchado que el proyecto de ley de medios venía de antes, incluso alguna vez me mostraron un tríptico de la elección de Cristina Fernández, de propaganda de plataforma, que decía por una nueva ley de medios. Pero que el que destapó todo esto fue el conflicto por la 125, que a partir de ahí el proyecto de la ley de medios ha tenido todo esto. Yo creo que no, que en todo caso el conflicto de 125 lo que fue, como dirían popularmente, la gota que colmó el vaso. Yo creo que hubo un tema de algún negocio y básicamente del negocio de la telefonía. Clarín quiso entrar en el negocio de la telefonía, el gobierno no lo dejó y este es el problema porque hay que recordar también, ¿no?, que en el periodo 2003-2008 el gobierno fue muy complaciente con el Grupo Clarín. De hecho, en el 527 se les prorrogaron las licencias, que hubiese terminado el problema. No es una política histórica, digamos, esto que señalaba Natalia, ¿no?, de la construcción del enemigo, es un enemigo que uno podría decir reciente. Antes era un amigo antes, ¿no? Por eso digo, si la 125 no fue una bisagra, y tal vez lo que pasa es que creo que fue la bisagra pública. Creo que la ruptura se había producido a nivel interno. Digamos, hay fechas que son concretas, ¿no? En diciembre del 2007 se le permite la fusión Cablevisión Multicanal. O sea que ahí no había pelea, pues hoy en día no le permitirían ninguna fusión. En marzo del 2008 tenemos el conflicto agropecuario, o sea, entre diciembre del 2007 y marzo del 2008, o sea, en un plazo de 3 meses pasa algo. Para mí lo que pasa es Telecom. Quieren entrar en Telecom, además de ciertos personalismos muy fuertes de 2 líderes que nadie quería ser menos que el otro, ¿no? Me estoy refiriendo a Néstor Kirchner y a Héctor Manieto. Bueno, vamos a un corte, señor director, y enseguida volvemos. Hace un tiempo atrás, en un debate, se planteó que más importante que desconcentrar el Grupo Clarín es comenzar a otorgar las nuevas licencias, ¿no? ¿En qué estado está eso
y sobre todo qué pasa con el 33% de las comunitarias, las organizaciones sociales, etcétera. Lo que viene pasando es que por lo menos en lo que es televisión, los 2 concursos que se abrieron se suspendieron. El primero, que era el convocado por las resoluciones 686 y 685, era este famoso concurso que se ha propagandizado de 120 licencias en todo el territorio nacional, que eran 110 para el sector comercial y 110 para el sector sin fines de lucro. No se entendía ahí cómo cerraba la cuenta de los tercios, ¿no? Porque ahí son 2 medios, pero que era un concurso que tenía muchos problemas, empezando por el valor de los pliegos, que iba desde los 42.000 a los 140.000 pesos, lo cual a nosotros automáticamente nos dejaba fuera, pero también por el pago del servicio del ARSAT, que eran 24.000 pesos por mes en caso de ganar, y las bases y condiciones para poder acceder al concurso, que hablaban de una estructura microempresaria o empresaria, ¿no? Declarar empleados, declarar capacidad patrimonial y programa de inversiones a 6 meses, es decir, un montón de elementos que implicaban un desembolso de dinero y un funcionamiento de estructura que está alejado de una asociación civil sin fines de lucro y fundamentalmente de un medio comunitario como puede ser Barricada TV o como puede ser Faro TV o Canal 4 Darío y Maxi o La Rastrojera TV en Misiones, es decir, que son canales que se hacen y que apuntan a un trabajo de calidad, pero que no tienen una estructura de funcionamiento empresario y funcionan de otra manera. No obstante eso, no nos escucharon el año pasado cuando movilizamos, de alguna manera lo que se planteó es un nuevo concurso, que era el 1465, que salió en noviembre, que ahí era destinado a baja potencia, donde se planteaba que el problema del transmisor se resolvía en la medida en que la infraestructura la tenían que montar los propios ganadores. Y ahí había todo un entuerto porque quedabas medio obligado a inclusive hacer un negocio, o sea, comprar un transmisor y a subalquilarle a otros, ¿no?, que ganaran, porque entrarían 4, bueno. Eso de una desprolijidad muy grande. De todas maneras, sobre ese último pliego, nosotros hicimos una propuesta de modificatoria que cambiaba algunos elementos para que se pudieran contener medios como los nuestros. Desde el primer momento nosotros siempre planteamos condiciones específicas para medios comunitarios dentro de la categoría sin fines de lucro, pero bueno, eso quedó ahí. Ahora, cuando se suspenden en julio de este año, ese concurso del año pasado, se suspende y también se suspende el de baja potencia, se suspende todo. Es decir, que los argumentos que tenían que ver con que ese concurso había sido desierto, que obviamente qué comunitario se iba a presentar pagando 140.000 pesos, o sea, todo ese argumento que era para favorecer a los comunitarios y que por eso se suspendía, es un argumento, digamos, un poco mentiroso, porque el otro concurso con el cual veníamos trabajando para avanzar, también se dio de baja después de que el propio Santiago Aragón en marzo se comprometió con nosotros a que iba a trabajar con nuestras propuestas, que vos las habías firmado, Martín también, Becerra, así que era una propuesta que se había trabajado con abogados, que estaba muy bien planteada, y eso quedó en saco roto y ni siquiera nos avisaron, y a partir de ahí directamente el diálogo con el AFCA se terminó. Supuestamente la semana pasada, el viernes pasado, venció el plazo que se autohabía impuesto el AFCA para presentar un nuevo concurso. La realidad es que no sabemos qué van a hacer porque no nos atendieron y siempre la sensación que se da cuando no te atienden pero te dicen estamos trabajando me importa un bledo tu opinión, yo hago lo que quiero, si te gusta vení y si no, no vengas, digamos, ¿no? Entonces la cuestión de la participación vamos a decir que queda muy en segundo plano. Pero para decirlo, digamos, corto, la realidad es que hasta ahora nuestra situación no cambió, no hubo avances. Sí, está la ley que supuestamente nos habilita un montón de cosas, y eso es un avance, pero la realidad es que no se está cumpliendo. Guillermo, ¿cómo es la realidad del tercer sector en otros países? ¿Es tan extendido como acá? ¿La ley en otros países es mejor o la ley nuestra es más avanzada? ¿Cómo es la ley aquí es muy avanzada. Yo te voy a explicar. En general, las leyes comunitarias, especialmente en América Latina, son muy restrictivas para los medios comunitarios. Nosotros siempre decimos que en el mismo momento que les permiten existir, desde que les dan el certificado de función. Por ejemplo, Chile, la ley no les permite tener una potencia muy limitada, pero además no les permite tener publicidad. Y además no les permite encadenarse con otros medios comunitarios y compartir programas, que es una manera también de abaratar costos. O sea, en Brasil pasa casi prácticamente lo mismo. Es decir, en general, en términos legales, como decía Natalia recién, en términos legales,
uno podría decir que poco más se puede pedir porque no hay ninguna discriminación, ni de potencia, ni de formas de financiamiento. En general los medios comunitarios discriminan por la forma de financiamiento. No puede tener publicidad, no puede tener apoyo, no puede tener esto, no puede... Bueno, entonces, ¿por qué no me dejas existir si no tengo ninguna manera de tener ingresos? Entonces, en ese sentido, no, ahora sí, lo que es claro es que, lamentablemente, la voluntad política que se había expresado en el momento de sanción de la ley, que yo creo que además hay otra cosa que es muy interesante en la ley y que se rescata, y es esta idea que creo que vos expresabas en el inicio del programa, pero que me gustaría retomarla, y es que hasta ahora en Argentina, para querer tener un medio había que querer ganar dinero. Y se rompe esa definición, porque ¿por qué? ¿Por qué para hacer comunicación hay que querer ganar dinero? ¿No se puede comunicar sin querer ganar dinero? Bueno, la anterior ley fijaba eso, si hasta hace 3 años había una obligación de lucro para ser radiodifusor, lo cual romper esa lógica me parece que no es menor. Ahora, efectivamente la voluntad política me parece que en este momento ha menguado y no se ha avanzado, y esta es la crítica principal, es decir, por eso yo decía que el 161 está muy bien. Si se cumple, mucho mejor. Pero con los 150 que tenemos aprobados, podríamos estar dando licencias a los medios comunitarios y no se está haciendo. Y ahí es donde me parece que es el gran déficit de aplicación de la ley. ¿Sabés que hay una cuestión ahí que me preocupa, o que me parece que es un paso atrás que es previo, digamos, a lo que estás planteando vos, que es el momento de la reglamentación? Sí, claro. Porque en el momento de la reglamentación, que además, digamos, si bien a mí los foros de debate de la ley tampoco me parecieron la panacea de la democracia, porque era una cosa muy controlada, qué sé yo, pero hacia la reglamentación, que era mandar una propuesta por internet, digamos que también hay una distancia, ¿no? Pero cuando estaba leyendo la reglamentación del artículo 21, que es el que divide el espectro en los 3/3, se incorpora dentro del tercio para sin fines de lucro a las pymes. Se refiere a la ley de PYME, que vos la debés conocer mucho mejor que yo, y se dice que dentro de esa categoría hay que tener en cuenta a la pequeña y mediana empresa que, bueno, tienen que, según lo define la ley de las pymes, hasta qué cantidad de empleados, hasta qué cantidad de ganancias. Entonces, a mí lo que me preocupa en relación a lo que vos planteabas recién, de que el espíritu de la ley, si es que una ley tiene un espíritu, ¿no? Tenía que ver con romper el paradigma de la comunicación y pensar de otra manera la comunicación, o sea, no como la nata cuando decía a quién carajo le importan la radio los wichis, bueno, como que es una mirada que también se cuela en muchos de los funcionarios que están tomando esto, en definitiva es parecida, pero que se evidencia en esto también, porque pensar que la pyme no es una empresa que persigue el lucro es un error. Digo, yo creo que es correcto que compita, además es claro. Ahora, me parece que es correcto que no tenga que competir con las grandes empresas, digo, creo que eso es justo y que hay un derecho, digamos, ahí, pero no compitiendo con nosotros, creo que son dos cosas distintas. Hay que avanzar en la definición de las pymes, porque hace 30 años atrás una empresa que tenía 300 obreros era mediana, 10.000 era grande, 50 era chica. Pero hoy una empresa de 10 obreros puede producir como una de 1.000 o más con la nueva tecnología. El avance de la tecnología. Entonces, el número de obreros, de trabajadores, no quiere decir nada hoy, ¿no? O sea que yo lo que me quedé, digamos, preocupada con esto es que nosotros en el debate de la ley no logramos que la figura medio alternativo popular comunitario se incluyera en el articulado, sí en la definición del artículo 4, pero no después, y sin embargo a la hora de la reglamentación evidentemente las asociaciones de pyme hicieron mucho más lobby y mucha presión que nosotros porque sí están con un tratamiento diferenciado adentro de las sin fines de lucro. Entonces lo que nosotros pedimos, que es un tratamiento diferenciado, que nos miran con cara de que estamos pidiendo la de máxima, la verdad que no es la de máxima, es algo que al mercado, al pequeño mercado, si se quiere, o al mediano mercado, sí se lo dieron. Y creo que eso le hace mal a la ley de medios, porque termina convirtiendo esa parte del espectro fundamentalmente en medios que están ligados a las pequeñas empresas, o inclusive lo que en su momento decíamos, a las fundaciones, cuando decíamos la fundación Roberto Noble, decían, no puede ser porque por el capital. Bueno, pero la Ford, ¿no? La Ford sí podría ser perfectamente, digamos, financiar un medio que esté en ese tercio. Entonces, creo que cuando se habla de pluralidad, el Estado, digamos, que en definitiva se supone que debería representar a todos, tendría que tener la obligación de garantizar ese 33% del espectro para la diversidad. Ahora después te la tenés que bancar políticamente. Ahora, frente a esta situación, y ya para ir terminando el programa de hoy, ¿qué cantidad o cuál es el volumen de medios alternativos que se pueden
organizar para presionar políticamente sobre esto? ¿Y qué mecanismos habría que hacer? ¿Cámara de Diputados, senadores? ¿Qué se puede hacer? No, yo creo que hoy el lobby básicamente es sobre la autoridad de aplicación, porque digamos, hoy ya en términos legales, más allá de que efectivamente, y coincido con Natalia que la reglamentación no es la más feliz, tampoco había un debate para cambiar ese punto, porque aunque aún coincidiendo que es un pequeño retroceso, no diría que eso inhabilita a los otros, o sea, permite estar a más, que tal vez sería bueno de haberlo diferenciado, que tuvieran dentro del 66% de los comerciales y no dentro del 33% de los sin fines de lucro, porque efectivamente además tienen fin de lucro, con lo cual no tenían por qué estar en ese 70%. Pero más allá de eso, la ley, me parece que hoy la clave está en que haya un llamado a concurso, que el llamado a concurso sea transparente, abierto, no discriminatorio, y que la autoridad de aplicación decida políticamente de una vez por todas legalizar a la cantidad enorme de medios que hay, claro, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, que tienen legitimidad, porque tienen una legitimidad enorme en relación a su público, a sus audiencias, a su tiempo transcurrido en el aire, y que entonces puedan operar con las licencias. Cuanto más tiempo pase, más, digamos, lo que no, yo siempre decía que con la ley de la dictadura no se podía sancionar a nadie. Claro. Porque era más ilegal la ley que lo que estaba, digamos, en una ley ilegal como la ley de la dictadura, era más ilegal la ley que el que estaba ejerciendo la radiodifusión ilegal, entre comillas. Es decir, usted tiene una ley que es de la dictadura, ¿cómo me va a decir que yo soy ilegal, si usted es más ilegal que yo? Pero claro, ahora tenemos una ley de la democracia. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que ir a un proceso de normalización, pero la normalización tiene que ser en situación de no discriminación, de permitir a todos entrar en el juego, que todos puedan expresarse, y también que no solo, porque además hay una cuestión ya casi de derechos, no es solo permitir jugar, sino también algún nivel de ayuda no discriminatoria al general de los medios comunitarios, que no soporte el 100% de su economía, porque yo no estaría de acuerdo con eso, pero sí que haya una cláusula gatilla de ayuda mínima al conjunto de los medios comunitarios para permitir por lo menos su desarrollo y digamos, decimos, una nueva fase. Te doy la licencia, legalizar tiene un costo, también esto hay que asumirlo, ser legales tiene un costo, y ese costo puede ser acompañado por el Estado para el conjunto, porque bueno, para que todos seamos legales, y a partir de ahí, si todas esas condiciones se cumplen, bueno, sí, efectivamente ya habrá que discutir quién no está dentro de la legalidad, pero una legalidad, insisto, no discriminatoria y con un Estado apoyando para que todos puedan cumplir. Y eso es la Autoridad Federal de Aplicación y, por supuesto, la voluntad política del gobierno de que esa autoridad ejecute lo que tiene que hacer. Señora directora, usted tiene el cierre del programa. No, me parece que está perfecto como lo estaba planteando Mastrini recién. Me parece que es importante que podamos avanzar en esos concursos, creo que es clave que lo hagamos antes de fin de año, que el 7 de diciembre no termina el mundo, pero que es un momento importante como para hacer presión ahora y que de alguna manera a nivel discusión pública no sea solamente la pelea con Clarín, pelea que por supuesto acompañamos, pero no porque lo descubrimos ahora, porque venimos peleando hace muchos años, ¿no? Hay muchos kirchneristas que descubrieron que Clarín era malo ahora, eso también hay que decirlo, pero bueno, nosotros vamos a estar movilizados y en la calle intentando que estos concursos no discriminatorios, como lo planteaba recién, incluyentes, puedan estar elaborados y sobre todo elaborados escuchando a los sectores interesados, que somos nosotros, entonces, y otras asociaciones más, por supuesto, pero digo, me parece que acá estamos, se hablaba de medios comunitarios, bueno, acá estamos, somos estos y estamos dispuestos a asumir el costo de esa legalización. Bueno, entonces hay que pelear por la aplicación del 33%, hay que aprovechar la coyuntura política de aquí hasta fin de año, y aprovechar también con algunos candidatos amigos que ya estarán en carrera para las próximas elecciones para que los planteen en sus propias campañas. Así que gracias, Guillermo, por acompañarnos, gracias, Natalia, y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa de Miserias de la Economía por Barricada TV. Buenas tardes.